Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hechos 28, Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.
Dios en su misericordia permitió que a través de este naufragio todos los presos, marinos, soldados y habitantes de la isla de Malta escucharan el mensaje del Evangelio y vieran el poder de Dios en acción. Pablo había deseado muchas veces ir a Roma, como lo veremos en el libro de Romanos, y Dios mismo le anunció que él iría y predicaría el Evangelio en Roma. Eso lo podemos ver en Hechos 23:11 que ya leímos. Pero Pablo llegó encadenado después de tantos retrasos y tantos peligros de muerte, incluyendo el naufragio. Aunque Pablo permaneció fiel, Dios no hizo que su camino fuera fácil ni libre de obstáculos y situaciones difíciles. Lo mismo nosotros hoy, en el camino, en el servicio a Dios y aún dentro de su voluntad, encontraremos situaciones difíciles, problemas y obstáculos, incluyendo muchos peligros de muerte. Pero Dios todo lo permitirá con propósitos definidos, aunque muchas veces no lo entendamos. En Romanos 8:28 dice el Espíritu Santo a través de Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo permaneció 2 años enteros en Roma, según se cree fue en ese tiempo donde escribió las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Aproximadamente en el año 63 después de Cristo, a Pablo lo absolvieron y lo pusieron en libertad. Por algunos años siguió trabajando en la obra misionera, probablemente pudo ir a España como lo había planificado en Romanos 15:28. Durante ese periodo, él escribió Primera de Timoteo y Tito. Cerca del año 67 después de Cristo, lo arrestaron de nuevo y lo llevaron de vuelta a Roma. Allí, en su segundo encarcelamiento, escribió Segunda de Timoteo. En este tiempo murió como mártir por el Evangelio. Según la historia, murió decapitado bajo el emperador romano Nerón. El libro de los Hechos es un resumen de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles y de la Iglesia para que el mensaje del Evangelio se expandiera. A través de los siglos, el mensaje se ha expandido y miles de millones de almas han sido salvas. Hoy tú y yo somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo y a cumplir con la gran comisión. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿A qué isla llegaron al naufragar? Número 2. ¿Qué sucedió cuando Pablo echó ramas secas al fuego? Número 3. ¿Qué pensaron los habitantes de Malta al ver que Pablo no murió por la serpiente? Número 4. ¿Cómo se llamó el hombre principal de la isla? Número 5. ¿De qué estaba enfermo el padre de Publio que fue sanado? Número 6. ¿Qué hicieron en la isla de Malta con los enfermos al ver que el padre de Publio habría sido sanado? Número 7. ¿A quiénes convocó Pablo a los 3 días de haber llegado a Roma? Y número 8. ¿Cuántos años estuvo Pablo preso en una casa alquilada en su primer encarcelamiento en Roma? Aquí terminamos el último capítulo del libro de los Hechos. Abajo en los comentarios te dejaré la lista de reproducción de este libro completo. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.